Hoy, y con una primera conferencia del doctor Kenneth Earth. Bienvenido. Brevemente, bueno, si se puede, ¿no? Presentar algo de la gran trayectoria del doctor. Es profesor de antropología en la Universidad Estatal de Pensilvania y senior fellow en The Baton Hawks, Washington. Sus investigaciones desde el punto de vista de la arqueología y la economía política se han centrado fundamentalmente en el desarrollo de las sociedades complejas y en el análisis comparativo de las economías antiguas. Ha dirigido diversos proyectos arqueológicos en México, Honduras y Perú, que cubren 12.000 años de desarrollo humano, desde finales del periodo paleoindio hasta la época colonial temprana. Ha sido premiado por sus logros en la carrera de arqueología por parte del National Geographic Society en los años 2000, así como por su excelencia en los estudios líticos por la Sociedad de Arqueología Americana en 1998. Cuenta con 18 volúmenes publicados como autor y editor sobre diversos aspectos de la arqueología y la economía mesoamericana. Entre los más recientes pueden mencionarse The Aztec Economic World, Merchants, Markets and Exchange in the Pre-Columbian World y Housework, Craft Production and Domestic Economy in Ancient Mesoamerica. Su libro, The Organization of Ancient Economy, en proceso de revisión en Cambridge University Press, es una investigación intercultural de la economía en la antigüedad. Pues bienvenido, doctor, y le cedo la palabra. Bueno, gracias a todos al Centro de Estudios Maya y todos los organizadores para invitarme. Yo no soy mayista, ¿verdad? Pero es un placer de estar aquí con ustedes. Voy a decir desde el principio que no voy a pasar fotos de mi juventud como Jeff. No estoy tan bravo, ¿verdad? De pasar. Y también quiero decir que mi colaboradora Ann Cyphers no está aquí con nosotros porque está un poco enferma. Y yo no creo que va a estar tampoco el miércoles, pero voy a hablar de la procuración de obsidiana y la producción de navajas prismáticas en San Lorenzo, como hemos estado haciendo un estudio ahí. Voy a pedir disculpa desde el principio porque mi español está oxidado. No he estado en México ya para 2 años y dejé mi PowerPoint en inglés en caso de que mis conceptos no son muy claros en el español que tengo, mientras que ustedes pueden siempre checar el inglés y quizás ayuda. Ok, ya. Ok. Sabemos, ¿verdad?, que la economía es importante, ¿verdad? Y siempre fue el base para la subsistencia de casas en todas partes, no solamente de Mesoamérica, pero en todo el mundo. Pero para mí la economía es importante porque cada relación importante, social, político, involucraba el intercambio de bienes también, para reforzar el intercambio y las relaciones sociales que la gente tenía. Los arqueólogos encuentran un número de problemas o dificultades en estudiar la economía. Como Jeff dijo en la ponencia anterior, los substantistas nos dicen de que no se puede separar la economía de otros aspectos de la cultura. Dicen que está demasiado encamorada la economía para separar y estudiarlo. No estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que sí bien se puede separarlo, pero debemos que estudiar la economía si queremos entender el desarrollo social y político de sociedades complejas. Los arqueólogos muchas veces definen la economía en términos de producción, distribución y el consumo de recursos. Y hay 3 razones por eso. El primero es que representan una gran cantidad de actividades económicas, esos tres aspectos de la economía.
también se permitan estudiar la economía desde la perspectiva sincrónica y diacrónica. Vamos a escuchar, ¿verdad?, en varias ponencias hoy, me imagino, y mañana. Pero más importantes para los arqueólogos es que estos aspectos de economía son mensurables, son cosas que podemos medir, y esto siempre es una dificultad que tenemos como arqueólogos, es medir cosas en lo que tenemos interés. Pero yo creo que esta perspectiva no es suficiente. Si queremos estudiar la economía, para mí debemos que entender la economía desde la perspectiva de sus estructuras de organización, donde se encuentran la producción, la distribución y consumo. Esta no es una perspectiva muy nueva, pero creo que muy pocas veces llegamos a empezar con esta perspectiva y empezamos estudiando producción o distribución. Para mí, producción, distribución y consumo ocurren en modos de organización específicos. No se ocurren independientemente de sus contextos sociales, ¿verdad? Podemos estudiar modos de organización a dos niveles. Uno es las estructuras de organización, ¿verdad? Y el otro son los mecanismos en lo cual la interacción económica se ocurre. Si pensamos en esta forma, vamos a estar más, vamos a tener interpretaciones, yo creo que más precisos y más útiles para el estudio de la economía antigua. Mi ponencia va a examinar la procuración y la producción de artefactos de obsidiana en San Lorenzo durante el preclásico temprano. Es fácil de decir que lo que hay que hacer, ¿verdad?, estudiar las formas de organización o los mecanismos y no hacerlo. Entonces yo voy a tratar de seguir mi propio modelo y discutir dos modos de organización, la unidad doméstica y el palacio o la institución centralizada de San Lorenzo, en cómo procuraron la obsidiana y producieron lascas de percusión o, más interesante para mí, las navajas prismáticas. Y también voy a evaluar dos mecanismos para la procuración de obsidiana, el intercambio doméstico y el modelo de producción centralizado del élite que ustedes conocen muy bien por medio de varios estudios de otras personas. No tengo tiempo disponible de hablar más sobre la distribución interna de obsidiana en el sitio, pero si tenemos tiempo puedo intentarlo con preguntas o tengo una transparencia al fin. Pero me interesa la producción de navajas de obsidiana prismáticas porque siempre estamos interesados en cómo esta tecnología se desarrolló y cómo se llegó a varias partes de Mesoamérica a través del tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué fue la economía lítica de San Lorenzo, ¿verdad?, en el preclásico temprano? Es muy fácil porque 98% de todos los instrumentos cortantes en San Lorenzo están manufacturados de obsidiana. Entonces, obsidiana domina y hay muy poco material de sílex en lo que fabricaron instrumentos cortantes. Tenemos obsidiana desde la primera fase, ojoche, que es
1800 a 1600 años antes de Cristo, y la tecnología dominante en San Lorenzo a través de todas sus ocupaciones, las lascas de percusión. Llegaron a la obsidiana, como ve en la pantalla, en núcleos crudos, a veces tamaño de béisbol o más pequeño, ¿verdad? Y de ahí sacaron lascas de percusión, filos cortantes, en los contextos en que necesitaban cortar algo, ¿verdad? Si es casa doméstico o el Palacio Rojo o un contexto ceremonial, están produciendo los instrumentos cortantes que necesitaban en el momento que necesitaban. No fue nada especializada esta tecnología. Entonces, esto es la tecnología básica. Y lo que pasa es que poco a poco entran las navajas prismáticas, y una pregunta interesante es ¿por qué y cómo entró las navajas? Esto solamente repita lo que dije antes, en que las lascas de percusión fue la tecnología dominante a través del tiempo, y se ve por los fases. Aquí son los fases, ¿verdad? Ojochi primero, ¿verdad? Y las lascas de percusión predomina, y bifaciales muy pocos, solamente San Lorenzo B, y se puede ver cómo van entrando los navajas prismáticas de presión, ¿verdad? Empiezan desde el principio y van aumentando, y la mayoría se encuentra en San Lorenzo B, 1200 a 1000 años después de Cristo. Sabemos, ¿verdad?, que obsidiana en San Lorenzo es un material de trueque, de intercambio de larga distancia, y esta tabla enseña más o menos la distancia a los fuentes que llegaron a San Lorenzo, y no son todos. Hay 14 fuentes diferentes que llegan a San Lorenzo, de lo que sabemos por el material que hemos analizado por rayos X, que es un poco más de 2.500 piezas de obsidiana, pero muestra el rango de distancias, 300 kilómetros hasta 656 680, ¿verdad?, de Ucareo, incluyendo Zinapécoro. Yo creo, eso es mi opinión, ¿verdad?, de que la obsidiana entró a San Lorenzo por medio de intercambio doméstico, de un trueque de casa a casa, no especializado de comerciantes al principio, pero de que entró la obsidiana y movió otros materiales entre casas y entre la gente de casas que lo necesitaban. Pienso por varias razones. El primero es que este tipo de trueque es mundial, y es mundial a través del tiempo. Encontramos en sociedades de cazadores, recolectores, y se encuentra en estados antiguos que movieron materiales de esta forma. Segundo, es que redes de intercambio domésticos son muy apropiados para mover recursos importantes, pero en volúmenes bajos. Y obsidiana para San Lorenzo fue importante para instrumentos cortantes, pero no necesitaban mucho obsidiana. Un núcleo, 2 núcleos es suficiente para todo el año, para hacer las lascas necesarias. Entonces, es apropiado para mover material importante, pero no en alto volumen. Y tercero, y eso es más a los datos arqueológicos, es que lo material que encontramos de consumo
en San Lorenzo se conforme a dos expectaciones que podemos tener o esperar tener para identificar el intercambio doméstico. Yo siempre tengo interés en saber cómo sabemos, ¿verdad? Y cómo fue organizada la sociedad. Entonces, el identificar y evaluar las expectaciones de un forma de intercambio siempre es importante para el arqueólogo. Entonces, ¿cuáles son las dos expectaciones en lo que podemos identificar intercambio doméstico? Bueno, la primera es que redes de intercambio de casas o domésticas son descentralizadas y resultan en un gran, tengo que decir, pueden resultar en una gran diversidad de materiales y más diversidades que se encuentra en procuración centralizado. Es un poco complicado la pantalla, pero lo que está tratando de mostrar es que en una serie de intercambios entre casas, aquí puede tener la cantidad de fuentes de obsidiana que hay moviendo en varias frecuencias a través de las casas. Entonces, todo depende en el número de fuentes que hay, que va a indicar la diversidad de materiales que vas a encontrar. Mientras que en un tipo de sistema centralizado como modelo de procuración centralizado, el agente, ¿verdad?, que consigue, y podemos decir el palacio como ejemplo, va a conseguir los materiales necesarios, ¿verdad?, en este caso obsidiana, que necesitan. ¿Van a ir a 14 fuentes para conseguir la obsidiana? No, van a ir a 1, 2 que necesitan, ¿verdad? Porque implica, si ellos están consiguiéndolo, implica un costo alto, ¿verdad? Y más probable que van a 1 si la institución, palacio, élite, están cubriendo el costo de conseguir materiales. Entonces, consiguen el material, y luego van distribuyendo, pero va a tener menos variabilidad entre los consumidores, porque todo viene del mismo fuente de procuración. Espero que es entendible, pero podemos esperar más diversidad en las unidades de consumo como casas domésticas según el número de fuentes explotados moviendo material a través de red de intercambio. Propuso Flannery en 76. Entonces, es algo, y como dijo Jeff, Carol Smith. En San Lorenzo vemos la diversidad y lo vemos en el número de fuentes de obsidiana que se encuentra en los contextos de consumo. La tecnología predominante es la lasca de percusión. Entonces, la forma de lasca es muy parecido, pero la variabilidad es en el número de fuentes en lo que hacen las lascas. Entonces, si vemos a través de todas las fases de ocupación de preclásico temprano, vemos 13 fuentes de obsidiana distintas que dan los núcleos de obsidiana para fabricar lascas de percusión. Y si incluimos los fuentes para navajas prismáticas, ya estamos hablando de 14 fuentes. Lo que se ve en la tabla es que el número de fuentes utilizadas aumenta con el crecimiento del sitio. Empieza con 3, luego 4 y como el sitio va creciendo, también va creciendo el número de fuentes que están utilizando. La segunda expectación, ¿verdad?, es que redes de intercambio domésticas, ¿verdad?,
son sistemas de procuración descentralizados, he dicho. Pero lo que puede pasar a través del tiempo es que su eficiencia puede bajar, porque están mejor estructurados para mover poco material, y lo más consumidores que están usando material pasando estos sistemas, ¿verdad? Menos material va pasando. Entonces pienso de este modelo como una manguera de agua con agujeros, ¿verdad? Más consumidores, menos velocidad y menos agua puede pasar en la manguera, y es el mismo con la cantidad de bienes moviendo, si son de obsidiana o textiles, lo que sea. Y lo que pasa cuando la sistema ya no está suficiente para la demanda, ¿verdad? Hay en este momento innovaciones y otras formas de procuración. Puede entrar el comerciante, o puede entrar una institución para conseguir para los usuarios. O sea, es que hay varias posibilidades que el arqueólogo tiene que considerar. Los datos de San Lorenzo indican de que la obsidiana usada para lascas de percusión fue más y más escaso a través del tiempo. Lo que esta tabla quiere decir, está tratando de identificar la frecuencia de obsidiana por un cociente de obsidiana por 100 tepalcates. Entonces, la proporción de OC son número de lascas de obsidiana o navajas de obsidiana por 100 pedazos de cerámica. Y en el fase Ajoche, ¿verdad? Tenemos más o menos 7 pedazos de obsidiana por 100 tepalcates, y con el tiempo va bajando, baja en el fase Bajío, un poco menos, en Chicharras 25% menos. San Lorenzo A pierde una tercera parte, y San Lorenzo B menos, hasta llegar a fase Necastic, en que es menos, ¿verdad? Ahora, en la tabla, el cociente de OC de lascas de percusión no contiene navajas prismáticas, mientras que el cociente OC de toda la obsidiana incluye navajas prismáticas. Y lo que puede ver en la tabla es que durante San Lorenzo B aumenta un poco, ¿verdad?, la frecuencia de obsidiana, porque están llegando o están para uso más navajas prismáticas. Y yo creo que es porque siempre está más escaso a través del tiempo el material para hacer instrumentos cortantes, y tiene que hacer algo, ¿verdad? Hay que tener una resolución para que todos puedan conseguir instrumentos cortantes. Cuando hablamos solamente de navajas prismáticas, podemos ver que existan desde el fase Ajoche. Bueno, hay uno en el proyecto de San Lorenzo de An, ¿verdad?, que ha estado identificado, y en el proyecto de Coidil también encontraron uno. O sea, aparecen, pero son muy raras. Bajío igual, hay 2, ¿verdad?, que hemos identificado. En Chicharras ya hay 10, y van aumentando hasta que ustedes pueden ver que en San Lorenzo B ya hay una gran cantidad, y sigue, ¿verdad? En este momento ya están entrando o tienen acceso a mucho más navajas prismáticas. ¿Dónde estoy?
Lo que también indica la tabla es que desde el fase chicharras, aunque solamente tenemos 10 navajas prismáticas, están hechos de 4 fuentes. Es la misma patrón de diversidad en los materiales que aparecen, ¿verdad? No tenemos ninguna evidencia en todos los materiales de San Lorenzo de producción de navajas prismáticas en el sitio hasta San Lorenzo B, ¿verdad? Que no es sorpresa de que en el fase B va a aumentar, ¿verdad?, el porcentaje de navajas. Entonces, lo que muestra hasta ahora los materiales es que tenemos el mismo patrón de diversidad en navajas, y yo creo que en chicharras y San Lorenzo A, las navajas están en de treque, ¿verdad?, como instrumentos útiles, y en San Lorenzo B, cuando ya tenemos evidencia de producción local, ya aumenta mucho su capacidad de usarlo en el sitio. La pregunta entonces es cómo fue organizada la producción y la procuración de obsidiana para fabricar y hacer navajas prismáticas. En 1987, John Clark propuso lo que yo llamo el modelo de producción centralizado, que fue un excelente modelo y un excelente artículo que sigue guiándonos en tratando de modelar qué es una forma de organización de procuración o producción que es centralizado bajo el control del élite. El modelo fue basado en 3 inferencias. El primero es que John vio que la tecnología de fabricar navajas fue moviendo o extendió a través de Mesoamérica durante el Preclásico Medio con el crecimiento de cacicazgos en Chiapas, ¿verdad? Entonces, él podía ver que el cacicazgo y la tecnología de obsidiana, navajas de obsidiana, fue vinculado. Segundo, la arqueología experimental ha establecido que no es tan fácil de hacer navajas de obsidiana, ¿verdad?, prismáticas. Bueno, voy a corregirme. Es más fácil de hacer las navajas que hacer los núcleos, ¿verdad? Y si vas a hacer las navajas, puede hacerlo, pero ya cuántos errores vas a hacer y cómo los vas a corregir, ¿verdad? Entonces, lo que hemos entendido por medio de arqueología experimental es que fueron involucrados artesanos, ¿verdad?, en fabricar las navajas de obsidiana. Y tercero, fue la creencia de que las navajas de obsidiana prismáticas fueron algo más elegante, ¿verdad?, que las lascas de percusión, y tenían sentido de que fueron un artículo de prestigio que fue usado en formación de vínculos sociales de los caciques a la población menor, tratando de formar redes sociales para adentro de la sociedad. Entonces, ¿cómo es el modelo centralizado? Voy a hacer un breve resumen. Bueno, la idea es que en el primero, el cacique de San Lorenzo, como tiene recursos, va a mandar su gente a intercambiar o tener un vínculo con un cacique en el fuente con los artesanos, ¿verdad? Y el cacique de San Lorenzo puede cubrir el costo del viaje, porque como vemos, 300 a 600 kilómetros no es nada, es bastante en este tiempo. Fue los vínculos entre caciques de los dos lugares que fue la conexión para conseguir la obsidiana
en forma de núcleos para que la gente de San Lorenzo o otro sitio puede llevarlo de regreso. Tercero, aquí en los afueras no saben la tecnología. Entonces la proposición fue de que el entrenamiento del artesano se ocurre en el fuente porque todos los que han tratado de trabajar y tallar la obsidiana saben que vas a hacer muchos errores, entonces es lo mejor lugar de conseguir entrenamiento es en el mero fuente. Entonces el entrenamiento del artesano, por ejemplo, de San Lorenzo, iba a estar en el fuente con el cacique abajo su relación social. Y una vez que regresaron con los núcleos a su domicilio del cacique, entonces los artesanos fueron funcionando como clientes, ¿verdad?, de la élite, y los caciques después usaron las navajas para sus propios intentos y uso. Eso es más o menos el modelo de producción centralizado de 1987. Bueno, ¿qué hemos encontrado en San Lorenzo? En 2012 a 2013 hemos excavado un taller de navajas prismáticas en San Lorenzo. Está en el área que se llama Malpica y está ubicado en un lugar muy interesante. Es al extremo sur de lo que Ann y los de proyecto llaman la isla de San Lorenzo. Aquí es la zona ceremonial bien conocido y fue la ruta del río Antiguo. Entonces el taller está ubicado en la entrada al sitio por medio de una canoa o por medio del río. Entonces la primera observación es que Malpica y taller de fabricar navajas durante San Lorenzo Bay, el fase más importante del sitio, no es directamente bajo el control de la élite. El élite puede tener control indirecto, pero no está abajo el control directo como esperamos si fue en el parte ceremonial central. Lo que hemos encontrado es que la cantidad de desperdicio de fabricar las navajas de obsidiana están mezclado con el típico material de una unidad doméstica. Entonces pensamos de que el taller fue un taller doméstico, ¿verdad? Los materiales no indican nada especial, es más bien como una casa común, ¿verdad? Y no con fuertes vínculos con élite en el sitio. Un ejemplo nada más de los tipos de desperdicios encontrados en su lugar de trabajo en Malpica. Segunda observación es que la tecnología no conforme al modelo lo que hemos pensado, yo también, como el modelo centralizado de producción, ¿verdad? Obsidiana está pesada. Si uno de ustedes han tratado de cargarla, entonces siempre el modelo ha estado de que en lugar de cargar piedra van a formar núcleos de percusión y tener treque de núcleos porque es mucho menos trabajo para cargar porque siempre haga mucho desperdicio formando los núcleos. Lo que encontramos nosotros, bueno, es que no es como entró el obsidiana en Malpica, el taller Malpica en San Lorenzo para hacer navajas de obsidiana. Entró más como bloques de 3 a 5 lados con lo que formaron los núcleos en el mero taller. Estos bloques que están aquí no son de San Lorenzo, son de Chalcatzingo, donde hay la misma tecnología que voy a describir. Y Omar Espinosa está aquí porque son de él, porque él ha trabajado la obsidiana de Chalcatzingo.
Entonces, el modelo de producción centralizado espera de que en este forma está moviendo la obsidiana para llegar a los talleres, mientras que está llegando en bloques. Bueno, mi esposa dice, nunca va demasiado en obsidiana porque es muy aburrido, ¿verdad? Pero tengo que explicar un poco, porque lo que se ve aquí es el modelo típico de lo que podemos llamar como la tecnología de secuencia de producción de etapas, ¿verdad? En que forma el núcleo por percusión hasta que tiene más o menos la forma cuando pasa a presión para hacer las navajas, los principios y hasta llegar al fin. Entonces hay una serie de etapas en que produce desperdicio muy distinto para cada paso, ¿verdad? Esto no es de la tecnología. Esta tecnología está basada en lo que sabemos del clásico y posclásico. Pero ya que tenemos excavaciones en talleres preclásicos, tenemos algo diferente. En San Lorenzo no usaron una secuencia de etapas, fue un tipo de reducción progresivo. Entonces llegaron los bloques, como fue mostrado anteriormente, ¿verdad? Irregulares de 3 aciculados, sacaron una navaja, ¿verdad?, de percusión o 2, y para continuar fue todo de presión. No fueron sacando navajas de percusión porque es demasiado desperdicio perdido. Empezaron a formar el núcleo con presión, sacando navajas finos, últimos, en el proceso de formar el núcleo. Entonces, lo que encontramos es que dejaron parte del núcleo sin trabajar hasta que llegaron al fin para descartar. Entonces, formaron el núcleo y sacaron navajas en el proceso de reducción en lugar de tener una etapa distinta de producción, y es muy parecido a lo que hay en Chalcatzingo, que hemos identificado desde el proyecto Chalcatzingo. Aquí es el tipo de material de desperdicio que se encuentra en el taller Malpica. Los 2 núcleos tienen, o los núcleos expuestos no son de San Lorenzo, son de Chalcatzingo. Gracias a Omar para que pueda usarlo como ejemplo. Pero lo que sí es igual es que el parte de atrás no está trabajado. No sacan navajas, dejan en corteza, como hay aquí, o corteza y lascas de percusión. Pero muy diagnóstico es el material que saca de navajas, porque lo que encuentra es una serie de navajas que yo llamo navajas de esquina, porque es donde las navajas entran a la esquina no trabajada. Entonces, aquí se ve una cicatriz de una navaja de presión, y aquí hay una cicatriz de un lasca de percusión, muy distinta. Igual aquí hay corteza, ¿verdad? Y aquí hay los lados ventrales, ¿verdad?, donde puede ver que son características de presión en que están sacando las navajas. Gracias a mi esposa no voy a continuar con tecnología. Pero lo interesante es que cuando pasamos a lo que encontramos en Malpica, hay unas cosas que fueron de sorpresa. Primero, en esta tabla a la izquierda tiene la frecuencia de las navajas de presión que se encuentra en contextos de consumo en San Lorenzo, ¿verdad? No en el taller, pero solamente en contextos de consumo. Se ve Guadalupe Victoria, ¿verdad?, que no son muy frecuentes, pero hay Atumba, hay Paredón, hay Ucareo, hay Zaragoza, hay el Chael, ¿verdad?, en varias frecuencias.
es la variabilidad que vemos en Chicharas, San Lorenzo A, San Lorenzo B, continúa. Pero si vemos lo que hay en el taller de Malpica, es muy distinto. Mire, 92% de toda la obsidiana trabajada venía de Ucareo y Zinepecuaro. Y la muestra de análisis fue como 550, entonces no estamos hablando de un poco de análisis. Y el otro es el Chael. 96% de la obsidiana trabajada en el taller viene de dos de los fuentes más distantes al sitio que hay, ¿verdad? Muy interesante y en dos direcciones distintas. Muy distinto a lo que esperábamos encontrar. Bueno, ya estoy perdido, entonces voy nada más con la pantalla. Es posible, ¿verdad?, que el taller Malpica puede haber producido la mayoría, no voy a decir todo, pero la mayoría de navajas de prismáticas hechas de la obsidiana de Ucareo y el Chael. Si regresamos, lo que tenemos en el sitio es 33% de todas las navajas, que es la mayoría si vamos fijando en cada fuente, y el Chael es poco la presencia, pero de todos modos, cuando pensamos en la frecuencia, ¿verdad? Y comparamos a lo que tenemos en el taller a los otros contextos de consumo, vemos que 62% de las navajas consumido en San Lorenzo en contextos de consumo vienen de fuentes que no trabajaban en el taller en gran proporción, ¿verdad? Lo que para mí implica de que durante el tiempo en cuando funcionaba el taller Malpica, siguió entrando navajas prismáticas por intercambio doméstico, como entraron toda la obsidiana que usaron en lascas de percusión. Fue una continuación de redes de domésticos, con la diferencia de que llegaron algunos artesanos en Malpica para producir navajas, porque la gente quisieron más obsidiana, más instrumentos cortantes. La pregunta, ¿por qué solamente Ucareo y el Chael como la obsidiana usado en el taller Malpica? Es un poco raro pensando en esto, porque son las fuentes más distantes de San Lorenzo que lo demás, que tiene buena obsidiana para hacer, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad?, de que usaron el material de Ucareo y el Chael porque fue la obsidiana moviendo en bloques más grandes entre los varios fuentes que tenía obsidiana para lascas de percusión. Entonces yo creo que los artesanos no fueron viajando a los dos fuentes porque son de muy larga distancia, ¿verdad? Y en dos direcciones distintas. Y es más probable que los artesanos consiguieron la obsidiana que usaron por medio de los mismos redes en que movieron toda la obsidiana en este tiempo. Y usaron lo de Ucareo y el Chael porque es buena obsidiana, los dos, y son probablemente bloques más grandes para hacer navajas. ¿Qué grande? 8, 10 centímetros, ¿verdad? Es el máximo, o sea, son bastantes, pero son mucho más largos las navajas que encontramos lascas de percusión. Otra pregunta que debemos que considerar. ¿Fue involucrada el élite
en conseguir la obsidiana de Ucareo, solamente pensando en lo de Ucareo, dejando el Chael al lado porque Ucareo es más que 90% en el taller, ¿verdad? Ayudaban quizás los artesanos en conseguir su obsidiana. Yo creo que no, por 3 razones. Primero, pensando otra vez es que no había cacicazgos en el área de Ucareo Sinepécuaro durante el preclásico tardío. Los cacicazgos más con algo de desarrollo más cerca fueron lo del Valle de México, que son 200 kilómetros al este, y los de El Opeño, que son 240 kilómetros al occidente, ¿verdad? Entonces no había caciques cerca de la zona. Intercambiar y establecer vínculos. Segundo, esto es muy interesante, según el trabajo en Michoacán, no fueron fabricando navajas prismáticas en Ucareo hasta 500 años después de Cristo. Entonces fue imposible de que los artesanos consiguieron el ¿verdad?, de cómo fabricar navajas si no conocieron fabricar navajas cerca del fuente, ¿verdad? Es algo distinto, ¿verdad? Y para mí es el clave, ¿verdad? Si vemos el porcentaje de navajas durante las fases de desarrollo, el mayor ocurrencia de navajas prismáticas y obsidiana es durante la fase nacaste, cuando el sitio está en declive. Entonces, si el élite fue controlando la producción de navajas prismáticas, ¿verdad?, durante el crecimiento del sitio, porque incrementó el porcentaje de navajas prismáticas en el fase nacaste. Es 48% de toda la lítica, casi igual a las navajas de percusión en el fase nacaste, mientras que es 32% de la lítica durante el San Lorenzo Bay, ¿verdad?, cuando está funcionando el taller. Muy curioso. Esto es el bueno de arqueología, ¿verdad? Tenemos descubrimientos que jamás pensamos encontrar una vez que empezamos a estudiar. Entonces, conclusiones. No sé cuánto tiempo tengo todavía. El primero es que para mí la producción de navajas prismáticas no dependía o fue controlado por el élite de San Lorenzo, muy parecido a la ponencia de Edgar cuando mostró que cerca de los fuentes no hay un sitio muy desarrollado, también lo de Jeff. Segundo, para mí parece de que la producción y la tecnología y el conocimiento de la tecnología fue en las manos de artesanos independientes, no controlado por el élite, ¿verdad? Y fueron trabajando los navajas, produciéndolos y vendiéndolos para sus propios medios, ¿verdad?, y necesidades. Yo creo que toda la materia prima de obsidiana llegó por medio de intercambio doméstico, y vemos el patrón de que cómo ha cambiado, y la diversidad de fuentes corresponde a las expectaciones a este modelo. Y también interesante es, aunque hay un taller Malpica produciendo navajas buenas de Ucareo y el Chael, siguió llegando navajas durante San Lorenzo Bay de Otumba, de Zaragoza, de Paredón, de otras fuentes. Entonces, la sistema establecida anteriormente de conseguir navajas prismáticas por medio de treque y intercambio continuó. Ahora, el asunto de cómo llegó el conocimiento de la tecnología, para mí, yo creo que se pasó a través de mismos redes de intercambio domésticos, ¿verdad?, en que llegó la materia prima.
en el sistema, ¿verdad? Fueron gente fabricando navajas y entre ellos mismos, probablemente comunes, gente común, pasaron la información, ¿verdad? Y en esta forma fue transmitido a través del tiempo de la tecnología, sin mucho voluntad de la élite. Yo creo que, como dijo Jeff, es fungible, la obsidiana, fundible la obsidiana. Y porque empezaron las navajas prismáticas, yo creo que es por porque llegó y porque ya hay lugar para un artesano fabricando navajas, es porque yo creo que es por es por la ineficiencia de redes domésticas para seguir movilizando núcleos de obsidiana para que las casas domésticas, para la élite, puede siempre tener suficiente núcleos de obsidiana para sus lascas de percusión, que fue para mucho tiempo su tecnología predominante y preferible, ¿verdad? Porque fue accesible a todos. Es todo. Gracias. Espero que fue entendible. Agradecemos al doctor Urs. Tenemos un espacio para varias preguntas. Adelante. Yo tengo una pregunta. ¿Crees que hay alguna diferencia en la utilización, en el uso que se le daba a las lascas o a las navajas, o servían para las mismas funciones? Yo creo que servían para la misma función. La ventaja de navaja es que puede romper y hacer instrumentos de varias formas con madera y con hueso, pero no hemos hecho un estudio de huellas de uso sobre los materiales, pero yo creo que servían la misma función. Sí. Yeah. Gracias. Una cosa que quiero decir es que por muchos años tuve un problema con el concepto de hablar sobre casicascos y navajas. La cosa es que la tecnología de navajas prismáticas está en todo el mundo, en todas las épocas, especialmente en el Paleolítico superior de Europa, donde no hay casicascos, donde no hay tribus, solo tuvieron bandas. Sí, pero son de percusión. Sí, sí, es una navaja. Sí, para la mayoría, navaja es navaja y si cae del cielo o se abre de percusión, tiene la misma función. El nivel de experiencia necesario para hacer los artefactos de esta época también es más o menos igual. Sí. Y no tenemos que tener soporte de élites para hacer la producción de cosas tan complicadas. No, yo creo que tampoco, pero tenemos que establecer el base para decirlo en lugar de solamente decirlo, ¿verdad? Sí. Eso es, para mí es siempre lo más interesante es cómo podemos saber y establecer un método para decir algo un poco más fijo o por lo menos probar una idea diferente. Y otra cosa, con conclusión número 6, estoy pensando en mis ejemplos. En el caso, bueno, o puedo decir en el caso de su estudiante Artea Kosua, en el caso de Copán, en las casas humildes, nunca fue necesario desarrollar esta tecnología adentro de las casas porque siempre tuvieron acceso suficiente por intercambio de casas. Sí. Porque está cerca, la gente solo tiene que ir 2 días y regresan. Estaba abierta también, entonces nunca apareció en contextos humildes esta tecnología, porque no fue necesario. No fue necesario. Y esto es el asunto siempre, es que cuando una tecnología sirve una función, ¿por qué cambia si sirve, verdad? Ahora, no conozco la palabra para sledge o sleigh.
pero usaron en el viejo mundo para thresh the grain, ¿cómo se llama? Para sacarlo de la fibra, o sea, en el momento no de procesar. ¿Cómo? Desengranar. Desgranar, ok. Bueno, usaron la máquina para sacarla. Fue una tabla de madera con navajas también, pero en Cyprus y Turquía y Grecia con navajas de sílex. Y esas máquinas continuaron en uso hasta 1550, 60. Aunque pudieron conseguir esas mismas máquinas de fierro, no quisieron porque tenían abajo de su control su propia tecnología, funcionaba bien y continuaba, ¿verdad? Entonces es interesante ver una tecnología de lítica, ¿verdad? En el siglo XX, ¿verdad? Con especialistas haciendo las navajas de percusión de sílex para luego venir como itinerante para sacar los usados y meter los nuevos en estos sledges, ¿verdad? En esas máquinas, esas tablas que usaron en desgranar el trigo y de sus campesinos. Entonces, si hay suficientes núcleos para lascas y percusión, ¿para qué? ¿Verdad? Es más accesible y va a continuar. ¿Hay otras preguntas o comentarios? Dini. Sí. Para mí se ve que las redes de conseguir los diámetros son muy grandes, son 640 kilómetros. Entonces hay dos preguntas. Si estas redes están reflejando con otros tipos de materiales que están... Probablemente, claro. Sí. Y también estamos hablando de tecnología que es conocida de casa a casa y de gente común. Pero obviamente, probablemente los jefes tienen que estar involucrados en mantener estos niveles enormes, porque están entrando los territorios de gente que no son su jefe. Sí, los jefes tenían de todo. Ellos consiguieron de todo, ¿verdad? ¿Tenemos tiempo para otro? Ok. Esto es solamente una gráfica de cómo está distribuyendo las navajas de Ucareo producido en Malpica. Entonces, si presumimos de que, y probablemente no fue el caso, pero si presumimos que la mayoría o todas las navajas de Ucareo vinieron y fueron producidos en el taller Malpica, ¿quién estaba consiguiendo y consumiendo las navajas? Bueno, el color rojo son los que predomina navajas de Ucareo. Pero mire la variabilidad, ¿verdad? Purple, violeta, ¿verdad? Es de Otumba, ¿verdad? Verde es de Paredón. O sea, los aquí en el centro, porque ese es el Palacio Rojo y el centro ceremonial, ellos están recibiendo navajas de Ucareo, pero están recibiendo también navajas de todas las otras fuentes, ¿verdad? Entonces, ellos consiguen de todo, pero no están dominando solamente lo que está produciendo aquí en el taller. El lugar que tiene la mayoría de navajas prismáticas es las Carmelias, que está al lado, ¿verdad? Que obviamente tienen más acceso, pero hay mucha variabilidad en qué navajas consiguen, ¿verdad? Y yo creo que algunos vienen de Ucareo, vienen del taller, otros vienen de los otros redes de intercambio que también todavía están moviendo núcleos para lascas y percusión. Sí, no es una direccional, hay mucho movimiento de materiales que no podemos ver, ¿verdad? Y
Y para mí, lo interesante de Mesoamérica es muy parecido a los Andes, en que en 30 kilómetros vas a encontrar otra área ecológica con otros recursos, y yo creo que el sistema de mercados que tenemos en Mesoamérica, que fue uno de los más desarrollados en el mundo antiguo, ¿verdad? Podemos tener un poco de orgullo de que Mesoamérica tenía mercados ya de grandeza, ¿verdad? Es porque hay un patrón de intercambios entre casas domésticas desde muy temprano, ¿verdad? Moviendo muchas cosas, materiales que no podemos ver como aguacates y de poca distancia, cosas que no pudieron producir ellos mismos, algodón, textiles, ¿verdad? Entonces este fue el base para luego el desarrollo de los mercados. Pero siempre, no solamente el obsidiana moviendo, es un material entre 8, 10, 12 cosas distintas que están moviendo. Entre socios, entre familias, entre vecinos. ¿Una pregunta más? Adelante. Usted estudió algunos de los talleres de obsidiana de Caminal Cuyú, Sí. donde menciona la producción de unas navajas robustas que eran como un tipo especial de artefacto. Pero, digamos, sus estudios han continuado, pero ¿usted cree que todavía siempre la élite en Caminal Cuyú tenía control sobre esos talleres, o qué tan independientes eran esos talleres específicos? Y no creo que tenían control, pero no conozco bien Caminal Cuyú y todos los nuevos exploraciones, solamente los materiales de Sanders y Michaels de 69 y 70 y los 3 depósitos de lo que pensamos que son talleres no están en lugares de alta élite, ¿verdad? La tecnología de Caminal Cuyú es increíble, ¿verdad? Porque allí fabricaron navajas así de anchas, perfectas, ¿verdad? Y hasta ahora tuvimos una conferencia tratando de replicar la tecnología en 2000, no recuerdo, pero fue imposible, ¿verdad?, de replicarlo con John Clark y Gene Titmuss y Jacques Pellegrin y Jacques Tixier, ¿verdad? Fue imposible porque pensábamos, y pienso todavía, que están produciendo los grandes por medio de percusión indirecta. Disculpa los que no son litiqueros aquí, pero la habilidad de tener navajas con aristas perfectamente anchas de 4, 5 centímetros de ancho no fue posible replicar para los mejores replicadores de navajas de paleolítico, ¿verdad? Entonces es una maravilla esta tecnología, cómo lo hicieron. Bueno, disculpa, los que no son litiqueros, pero... Pues muchísimas gracias al doctor. Okay, gracias.